Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a realizar la creación de un servidor de base de datos en AWS de forma gratuita. Adicionalmente generaremos una base de datos de tipo PostgreSQL, la albergaremos dentro de nuestra instancia en la nube y pues de esa manera veremos el funcionamiento de este tipo de servicios de Amazon. Pues bien, cuando estemos dentro de nuestra consola de administración vamos a buscar el servicio RDS. Ese es el servicio de gestión de base de datos que nos ofrece Amazon, es Amazon Relational Database Service. Aquí vemos pues todo lo relacionado con este tipo de servicio. Como yo aún no he generado ningún tipo de instancia ni una base de datos, voy a proceder a darle al botón de crear base de datos. Una vez demos clic allí, vamos a iniciar el proceso de generación de una base de datos y de la instancia que la va a albergar. Pues bien, lo primero que nos pregunta es que seleccionemos el tipo de método de creación. Hay un tipo de creación fácil y un tipo de creación estándar. Yo para efectos de este video voy a seleccionar el tipo de creación estándar para que veamos un poquito más detallado el tema de la configuración de la base de datos. Ahora nos pide seleccionar el motor de base de datos. Yo ya como lo había mencionado voy a generar una base de datos de tipo PostgreSQL. Nos va a preguntar ahora por la versión que queremos instalar. Yo voy a seleccionar la última versión, la 12.3. Ahora nos pregunta por una plantilla. Ese es como el propósito final que va a tener nuestra base de datos. Pues si vamos a utilizarla para producción, vamos a hacer un test de servicios. O si por el contrario, pues vamos a utilizar los servicios free tier, que son los que nos ofrece Amazon de manera gratuita. Entonces yo, como no quiero generar ningún tipo de consumo, voy a escoger esa opción y procedemos ahora sí a generar nuestra configuración de la instancia. Entonces yo voy a colocar aquí un nombre. Vamos a colocarle database 1. Ese va a ser el nombre de mi instancia, del equipo que va a albergar mi base de datos. Nos pide generar una credenciales de acceso, un master username. Yo voy a dejar por defecto ese nombre, que es el tipo de master username que tienen las bases de datos de Postgre. Voy a generar una contraseña. Alfanumérica. Vamos a ver si coinciden las contraseñas. Parece que sí. Ahora, en cuanto el tipo de instancia que vamos a utilizar, pues entonces si yo quisiera una instancia diferente a la que aparece de manera predeterminada con mucho más capacidad, pues debería seleccionar entonces un template diferente. Quizás en producción, por ejemplo, vamos a encontrar instancias de mucha mayor capacidad, pero nos van a generar costos adicionales. Entonces, como no quiero generar ningún costo, voy a seleccionar entonces la que está predeterminada, la dbt2.micro, tiene 1 GB de RAM, un núcleo, y pues bueno, para efectos del video pues y lo que necesito en mi base de datos es suficiente con lo que me ofrece. En cuanto a almacenamiento, voy a seleccionar una memoria de tipo de estado sólido, de propósito general. Tiene 20 GB, es el mínimo que podemos seleccionar. Podemos tener un máximo de 16.384. Voy a dejarla tal como está. Aquí nos pregunta que si queremos habilitar el autoescalamiento de almacenamiento. Entonces, en dado el caso que la memoria se nos quedó corta, él automáticamente puede incrementarla en el tamaño que nosotros deseemos. Aquí dice que pues por defecto se incremente en 1000 GB. Yo voy a dejarla tal como está. En cuanto a disponibilidad y durabilidad, pues esto hace referencia a las zonas de redundancia que puede tener nuestra instancia, dado el caso que yo necesite que haya redundancia en mi máquina, pues la puedo replicar. Aquí me aparece la opción deshabilitada, puesto que estoy utilizando el servicio free tier, pero bueno, a esto hace referencia. En temas de conectividad, esto hace referencia pues a la configuración de mi entorno de red en la nube. Yo pues no tengo ninguno creado y voy a quedarme pues con el que aparece por defecto. Si le doy aquí clic en configuración adicional de conectividad, pues hace referencia a temas como de la subred a la que va a pertenecer. Aquí me aparece una subred por defecto.
Me pregunta que si es de acceso público, si mi instancia es de acceso público. Yo le voy a decir que sí, porque pues voy a iniciar sesión de manera remota y no tengo claro todavía el tipo de lugar del cual me voy a conectar, entonces simplemente le voy a dejar como acceso público. Me pregunta acerca de un grupo de seguridad, que son configuraciones de seguridad. Si yo ya tengo alguna, como es el caso mío, pues puedo seleccionar mi grupo de seguridad. Son reglas de firewall que pueden estar predeterminadas. Si usted no tiene ninguna, pues entonces déjela en default y ahora pues las podemos configurar. Zonas de disponibilidad, voy a colocar que no tengo ninguna preferencia, y el tipo de puerto, es TCP/IP y es el puerto 5432, que es el tipo por defecto para conexión a bases de tipo Postgres. Ahora, en cuanto a la autenticación, voy a dejarla que sea por password. En cuanto a configuración adicional, esto ya hace referencia a la base de datos como tal. Yo todavía no la quiero generar, entonces voy a dejarla en blanco. Únicamente voy a dejar la instancia, el lugar donde se va a alojar la base de datos. Nos pregunta acerca del backup, que si quiero generar unos backups automáticos. Yo le voy a hacer que sí, voy a dejar todos sus valores por defecto. Aquí nos pregunta acerca de esa ventana de mantenimiento para llevar a cabo los backups. Yo le voy a decir que no tengo ninguna preferencia. Periodos de retención, temas de encripción, voy a dejarlo todo tal como está. Monitoreo, si yo quisiera monitorear mi base de datos de manera detallada, pues puedo seleccionar esa opción. Exportación de logs, Amazon CloudWatch es un servicio también que ofrece Amazon pues para el tema de monitoreo de eventos. En cuanto a ver, mantenimiento, nos pregunta que si queremos habilitar la actualización automática de la menor versión. Yo seleccioné el tipo de base de datos Postgres 12.3, pero si saliera la versión 12.4 la podría habilitar, actualizar de manera automática. Si dejo habilitada esa opción, lo voy a dejar. Él lo hará durante una ventana de mantenimiento para la cual no voy a seleccionar ninguna preferencia. Y voy a sí habilitar esta opción, que es la protección de borrado accidental de mi instancia. Dado el caso que pues por algún motivo que se sale de mis manos se borró mi instancia, bueno, pues que no lo permita hacer. Y bien, eso sería todo pues en tema de configuración de la instancia. Voy a darle aquí ahora a crear base de datos. Este proceso se va a demorar alrededor de unos 4 o 5 minutos. Entonces, por el momento voy a pausar el video y pues cuando esté lista nuestra instancia, vamos a continuar. Bueno, y una vez que ha finalizado la creación de nuestra instancia, el equipo en el cual va a alojarse nuestra base de datos se va a ver algo así. Importante ver que el estatus aparezca aquí como disponible. Esto quiere decir que ya se creó, que se hizo el backup necesario y que pues ya la máquina está lista para entrar a utilizarla. Si quiero ver detalles acerca de esta máquina, entonces le doy clic sobre ella. Puedo ver aquí detalles de monitoreo, de logs, de configuración. Si yo necesito realizar algún tipo de cambio o modificación en esta máquina, puedo hacerlo desde este panel de configuración. Por ahora lo único que me interesa a mí es poder ingresar a esta máquina. Pues vamos entonces a tomar aquí la URL de conexión, el endpoint, y lo voy a copiar. ¿Cómo accedemos a una base de datos Postgres? Vamos a necesitar un cliente Postgres. Yo tengo pgadmin, lo descargué de forma gratuita, lo instalé en mi equipo, ya por eso está corriendo acá de manera local. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es conectarnos a nuestro servidor. Aquí donde dice servidor voy a darle clic derecho, crear y servidor. Le vamos a colocar un nombre cualquiera, digamos db1, y la conexión, aquí están los datos de nuestras credenciales. Entonces, pegamos aquí ese endpoint que tiene nuestra instancia, el username que utilizamos al momento de la creación. Importante pues guardarlo bien porque la instancia ya nos va a mostrar nuestro master username. Hay que guardarlo bien y colocamos nuestro password. Guardamos y bueno, cuando ya esté la conexión con el servidor nos va a aparecer aquí este icono del elefante azulito. Eso quiere decir que ya tenemos una conexión
con nuestra instancia en la nube. Lo que vamos a hacer ahora es crear una base de datos. Aquí te dice que tenemos tres bases de datos. Hay una que yo ya creé en algún momento. Estas dos que ya vienen por defecto, pero entonces voy a crear ahora una más. Entonces le doy aquí en crear base de datos. Voy a colocarle a esta. Vamos a ponerle RH así. Así se va a llamar nuestra base de datos. Voy a darle guardar. Y bueno, cuando esté lista le doy clic sobre ella y con tan solo darle clic ya tenemos conexión. Bien, entonces ahora si yo quiero empezar a añadir, digamos, una tabla dentro de mi base de datos, pues ya podemos empezar a hacerlo. Acá está la pestaña de herramientas, vamos a darle Query Tool y empezamos entonces con, digamos, la creación de una tabla. Create Table, hay que darle un nombre, vamos a ponerle RH. Vamos entonces a crear una tabla. Entonces esta tabla vamos a decirle que tenga para cada valor que se acceda un ID serial, que sea un identificador de cada valor que se ingrese. Vamos a tener también una columna que le vamos a llamar nombres, será una variable de tipo varchar de 50 caracteres. Que me quedo por aquí, varchar. Ok, de 50 caracteres, vamos a hacer que no null para que los campos sean, pues, como no se queden vacíos, que sean obligatorios. Y vamos a agregar también una columna que se llama apellidos, también de tipo varchar, 50 caracteres, también la vamos a dejar con no null. Y vamos a agregar una más que se llame cédula de tipo entero. ¿Listo? Esos son todos los datos que voy a necesitar para mi tabla. Vamos a darle en play para ejecutar y dice que ya se creó exitosamente pues nuestra tabla. Vamos entonces ahora para verla, le damos select from RH, que fue que le colocamos a nuestra tabla. Sí, aquí está nuestra tabla. Tiene 4 columnas, un ID, nombres, apellidos y cédula. Todavía está vacía, no tiene campos aún dentro de ella, entonces vamos a empezar a agregárselos. Démosle por ahora insert into RH, que se llama nuestra tabla. ¿Qué campos vamos a agregar? Los campos nombres, los campos apellidos y los campos de cédula. ¿Listo? Ahora sí vamos a agregar los valores, values, y en comilla simple, el primer campo que sería para nombres, vamos a agregar un nombre, digamos Carlos, un campo de apellidos, perdón, apellidos lo diría, pues el apellido mío, digamos Perdomo, y en el campo de cédula vamos a colocar un número aquí cualquiera. Listo. Voy a copiar este comando para ver si necesito ingresar más. Le doy play y dice que ya se anexó el valor en la tabla. Vamos a ver si es cierto. Le damos select nuevamente from RH. Corremos y aquí está el dato que acabamos de acceder. Listo, vamos a ingresar un dato más. Yo ya había copiado por aquí el comando, entonces vamos a ingresar uno nuevo. Vamos a colocarle por aquí Viviana y un apellido, Salas. Y este campo de cédula no se lo voy a diligenciar. Voy a dejarlo así. Voy a quitarlo de acá también. Vamos a ver qué pasa. Dice que lo hizo correctamente. Select from RH. Voy a copiar esto para no estarlo diligenciando cada vez. Y bueno, aquí agregó un nuevo campo. Aquí está Viviana Salas, le generó también un ID y ese campo de cédula quedó vacío. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ahora editar un valor de mi tabla?
puedo hacerlo también. Digamos que quiero, por ejemplo, añadirle el valor de cédula que me quedó faltando para Viviana Salas. Entonces lo que hago es el comando update RH. Vamos a configurar el campo de cédula con el valor, entre comillas, digamos 000, o no, mentira, mejor 1, 2, 3, 4, 5. Ese va a ser el valor que le voy a anexar. Y hay que decirle dónde. Where ID es igual a 2, que es el ID que tiene este campo. Le damos correr. Tenemos un error aquí. Ok, dice que set apellido, set cédula. A ver, ¿qué pasó? ¿Será que quedó sin cédula? Ah, ok, es que este no iba entre comillas, iba únicamente el nombre 1, 2, 3, 4, 5. Ok, creo que ahora sí. Listo. Ahora sí nos aceptó. Vamos a correr y vemos que ya se editó el campo de cédula. Entonces ya sabemos cómo crear una tabla, cómo ingresar datos a ella y cómo editar un campo dentro de ella. Y por último, vamos a ver cómo sería eliminar un dato. Vamos ahora a borrar esa fila de Viviana Salas. Entonces le damos el comando delete from RH, que se llama nuestra tabla, where ID es igual a 2. A 2. Cierto, punto y coma, y corremos. Dice que lo logró. Y ahora vemos nuevamente nuestra tabla como quedó. Y efectivamente ya se borró. Listo, entonces ya aprendimos a crear una tabla, a ingresar valores, a editar valores y a eliminar valores. Esto entonces ya sería pues el manejo propio de una base de datos de tipo Postgres. Todo esto va a quedar almacenado en nuestra instancia en la nube, como ya les decía, pues si queremos en algún momento cambiar alguna característica, modificarla, monitorear algo, pues venimos acá a la consola de administración de Amazon. Y si por el contrario ya no vamos a hacer uso de la base de datos, digamos que no es una base de datos que va a estar en uso todo el tiempo, lo que voy a hacer simplemente pues es detenerla cuando no la esté usando. Para hacerlo pues nos cercioramos de que esté seleccionada la base de datos y le vamos a dar en acciones detener. Nos pregunta que si queremos generar una copia, un snapshot o es un backup. Yo digo que no, digo que se detenga. Y aquí dice que en el estado se está deteniendo. El momento en que aparezca como tal detenida es porque ya nuestra instancia ya no va a estar corriendo y pues ya no vamos a poder acceder tampoco desde nuestro cliente. Listo, entonces aquí nos pregunta también que si quiero guardar de manera local mi base de datos, pues yo no quiero guardar nada. Y listo, eso sería entonces todo acerca del manejo de bases de datos con AWS.